¿Qué se necesita para crear una tabla dinámica? Una lista de datos, también conocida como fuente de datos, tabla o base de datos. Una vez que tengas esta lista de datos, entonces podrás insertar tu tabla dinámica, ya que la tabla dinámica únicamente jala la información de esta tabla de datos, pero no almacena la información. Simplemente despliega el nivel de abstracción que hayas seleccionado de acuerdo a la operación que hayas seleccionado para resumir los datos. La lista de datos puede estar en el archivo de Excel en el que estás trabajando y planeas insertar la tabla dinámica, o puede estar en otro archivo de Excel distinto al cual planeas insertar la tabla dinámica. También, esta lista de datos puede tener otro formato. Puede ser un archivo de Access o también puede ser una base de datos que la puedas acceder a través de tu red interna o a través de la internet, entre muchas más. Ahora bien, una vez que tengas esta lista de datos o esta tabla, considera las siguientes prácticas para crear una lista de datos que te va a ayudar a hacer la tabla de dinámica mucho más eficiente y más flexible. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo crear una lista de datos para tablas dinámicas? Hay muchas formas de hacerlo, sin embargo, aquí me enfoco en las mejores prácticas. Primero tienes que identificar las cosas que varían, las variables. 2. Crear un campo o columna por cada variable. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos el Producto Interno Bruto per cápita expresado en dólares americanos. 1.794 dólares por persona es la cantidad que reportó Argelia, que es un país dentro del continente africano, y lo reportó para julio del 2000. Sin embargo, tenemos la cantidad para otros puntos en el tiempo y para otros países. Esto quiere decir que tenemos fecha como variable, ya que tenemos una variedad de fechas. También tenemos una variable de país, ya que tenemos distintos países. Como tercera variable tenemos continentes, y que aquí tenemos África, sin embargo a la derecha teníamos otros continentes como Europa, las Américas, Oceanía, etc. Y por último tenemos la variable de Producto Interno Bruto per cápita, ya que aquí tenemos 1794, aquí 656, 353, 405, etc. El Producto Interno Bruto per cápita cambia de acuerdo al tiempo, a qué país te enfoques, etc. Esto quiere decir que identificamos una variable de continentes, países, fechas, Producto Interno Bruto per cápita. La lista de datos más eficiente o la más adecuada para poder insertar una tabla dinámica se vería de la siguiente manera, con 4 columnas únicamente. Aquí tenemos exactamente la información que acabamos de ver aquí, simplemente en otro layout, formato o disposición. Tenemos nombre de país, fecha, Producto Interno Bruto per cápita y región. Para los distintos países, distintos continentes, distintas fechas. En otras palabras, como regla general, entre menos columnas, mejor. ¿Por qué? Porque Excel está diseñado para almacenar más filas que columnas. Excel puede almacenar más allá de 1.000.000 de filas y aproximadamente poco más de 16.000 columnas. En otras palabras, Excel ha sido diseñado para poder almacenar muchísimo más filas que columnas. También es porque cada columna se va a volver un filtro de acuerdo a la lógica de Excel una vez que insertemos o creemos una tabla dinámica. Regresando aquí a nuestro ejemplo, aquí tenemos aproximadamente 215 columnas y 12 filas. Aquí tenemos 4 columnas, pero tenemos más de 2.300 filas. Las dos tablas almacenan la misma información. Sin embargo, esta es una manera más eficiente de almacenar información para poder después utilizar estos datos en una tabla dinámica. Entre más práctica obtengas, te darás cuenta de lo que hablo. En resumen, necesitas una lista de datos para crear una tabla dinámica y hay mejores prácticas para obtener la lista de datos más eficiente para utilizar esos mismos datos con una tabla dinámica.